Quiero a vos conmigo, quiero tu voz sin miedo a discutir, sin miedo a criticar. Hola, 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 hola. Yo siempre digo que estoy cansada de ver delincuentes, gente con prontuario, sentados en el Congreso de la Nación. Y no es una exageración la mía, no voy a dar nombres. La justicia sabe de quiénes estoy hablando y todos saben de quiénes estoy hablando. Pero si otros países pudieron, ¿por qué nosotros no podemos? Y justamente porque otros países pudieron, alguien se comunicó con quien fue el motorista de la idea, que fue Marlon Reis, un juez de Brasil, que se le ocurrió, junto a un grupo de gente, decir: tenemos que tener ficha limpia para entrar al Congreso de la Nación. Esto quiere decir no tener prontuario, sino tener un currículum. Y se le ocurrió eso yendo a Brasil y dijo: ¿por qué no en la Argentina? Esto empezó hace exactamente un año. Él en Twitter puso más o menos la idea y la gente empezó a firmar y la gente empezó a viralizarlo. Y hoy tenemos 250.000 firmas y estamos a punto de que se trate en el Parlamento el día 6 de agosto. De eso voy a hablar con Gastón Ignacio Marra, profesor universitario, licenciado en Administración y Sistemas, y con alguien que lo vio en Twitter y se puso la bandera al hombro. Alguien como usted, como yo, que dijo: esto es lo que yo tenía ganas y no sabía cómo motorizarlo. Ella es Laura Barangot, bióloga, pero ahora dedicada a la familia, a los hijos, a los nietos. ¿Tenés nietos, Laura? No, todavía no. A los hijos. Y de eso vamos a hablar. Pero antes de ir al programa en sí, quería decirles que estoy cansada de promesas. Basta, no quiero más promesas. Hay un poema, no sé si de Góngora y Quevedo, no me hagáis más promesas, algo parecido, no lo busqué en internet. Pero, ¿por qué me prometen cosas? Por ahí sale un candidato diciendo: remedios gratis para todos los jubilados. ¿Con qué plata? Si ni siquiera están pagando los juicios a los jubilados, si ni siquiera les están aumentando porque no hay plata y dicen que dentro de 5 o 6 años no va a haber jubilaciones. Entonces hablemos en serio. Y otro candidato me dice: vacantes para todo el mundo. Si hay un montón de chicos que se quedaron sin vacantes. No quiero promesas, quiero hechos, quiero cosas concretas. Quiero un país donde la gente tenga trabajo y no tenga subsidios. Quiero un parlamento donde quienes estén ahí no estén peleando para cobrar y vender los pasajes que les dan, sino que estén peleando para que todos los argentinos estén mejor. Quiero un país donde mis nietos no se vayan, donde se queden acá, porque acá estudiaron y acá pueden trabajar. Quiero tantas cosas, pero bueno, la responsabilidad es nuestra. Tenemos que exigir que se cumpla todo. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Decime lo que sos, sin miedo al llanto. ¿No ves que siendo dos, tal vez puedas lograr hablar más del amor que del espanto? Te quiero a vos conmigo, quiero tu voz sin miedo a discutir. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Sin miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir. Te quiero a vos conmigo,
Ya. Chicos, qué rápido. Necesitamos más anuncios para tener más tiempo para charlar con los invitados. Bueno, no importa. Sé que ahora los programas son más cortos porque vienen las elecciones y tenemos un espacio para los candidatos. Escuchen bien lo que dicen los candidatos, recordamos. Bienvenido Gastón, bienvenida Laura. Gracias, Fanny. Buen día. Están laburando como locos. Sí, los últimos días antes del comienzo de agosto que vienen varias contale vos a la gente. Novedades. ¿Cómo surgió la idea? ¿Bañándote en la playa de Ipanema? ¿Cómo fue? Parecido. Justo había ido a festejar mi cumpleaños a Río de Janeiro, el 17 de agosto. Ah, falta poquito. Claro, y estaba con un grupo de amigas y amigos ahí en un barrio, Lapa, de Río de Janeiro, y vi en un monitor que estaban justo debatiendo el tema de la situación del expresidente Lula da Silva y hablaban de ficha limpia. La verdad que no solamente me quedó fijo eso y bueno, al otro día empecé a buscar qué era eso de ficha limpia. Sí, que sonaba raro, parecía claro, un partido de fútbol, sí, viste, que te sacan la ficha. Porque más que nada esa palabra ficha acá en Argentina no se usa. No es como mencionaste el tema de prontuario. Y bueno, me contacté con Marlon Reis a través de una de las redes sociales pero ni me imaginé que me fuera a contestar y bueno, automáticamente él, ofreció ayuda con todos los argentinos y bueno, empezó a guiarme en bibliografía y bueno, y así comenzó a través, como mencionaste, con una petición, con tu ayuda incondicional de entrada, que me acuerdo que yo iba justo ese día al trabajo y me llamaste, me dijiste, ya el jueves, ¿sí? Te venís al programa, ¿sí? a la radio y empezamos con todo. Y bueno, y fue la primera parte, fue como difícil porque había que empezar a explicar qué era esto de ficha limpia. Ahí estaban los negativos, viste, que claro, decían, no, pero esto no va a caminar, esto no va a muchísima funcionar. Resistencia. La misma resistencia que había existido, esto les comentamos, había un proyecto de ley en el 2017 de la diputada... ¿Uno solo o varios? El que había obtenido dictamen había sido el de la diputada nacional Silvia Lospenato, que obtuvo dictamen y después nunca pasó a debate con todos los legisladores y quedó cajoneado. Y bueno, nosotros cuando empezamos en agosto con toda esta campaña es como que empezó a generarse y a reflotar toda esa presión. Primero, ¿el de Silvia Lospenato qué planteaba? ¿Cómo se llamaba? Porque no existía la palabra ficha limpia, claro, la trajiste vos. El tema de los proyectos de ley es que son muy técnicos, entonces el ciudadano es muy difícil de comprenderlo. De hecho, los proyectos de ley que hay de ficha limpia, además del de Silvia Lospenato, está Marcela Campagnoli, Carla Carrizo, Brenda Austin y la doctora Carrió, hablan de la modificación de un inciso. Marcela Campagnoli también presentó uno. También, ¿sí? Y creo que Graciela Ocaña también. Presentó en Ciudad Autónoma. Sí. El partido de Graciela Ocaña presentó acá en Ciudad Autónoma. Pero los proyectos de ley son modificaciones en inciso de leyes y mencionan, ejemplo, distintos delitos que están en el Código Penal. Entonces, para el ciudadano, cuando entra a leer eso, modificación del inciso se aburre. Es muy difícil. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos todos, ¿sí? Todo Ahora un grupo muy grande, empezar a traducir eso, a hacer docencia y empezar a explicar qué era esto de ficha limpia. Que bueno, simple es personas que tengan algún tipo de antecedente, ¿sí? Situación que resolver en la justicia, primero lo resuelvan y después puedan presentarse como candidatos. Y los que tienen condenas no se pueden presentar como candidatos. Por el tiempo que dura la pena, ¿sí? O que sea revocada, pero bueno, por el tiempo que dura esa pena o su revocación eventual, no se pueden presentar. ¿Podrían, por ejemplo, presentarse Báez? No, entiendo que no se ve en el Estado. Debido tiene condena. Acá lo que hay que explicar es que hay distintos proyectos, como mencioné antes, que piden la inhabilitación a partir de una determinada instancia en toda esa causa. ¿Sí? ¿Menem se podría haber presentado? Hoy por hoy se pueden presentar todos, de hecho lo estamos viendo. Muchos candidatos prontuariados, como se mencionó en algún programa, han presentado candidaturas. ¿Sí? Pero bueno, depende cada uno de los proyectos de ley. El proyecto de ley de la diputada Lospenato pide para lo que son delitos contra la administración pública. ¿Sí? Pero creo que también está falsificadores, estafadores. Claro, hay otros que son más amplios. Narcotráfico, el de Marcela Campagnoli, pedofilia. Claro, el de Marcela Campagnoli o el de la doctora Carrió hablan de delitos dolosos. ¿Qué es esto de delitos dolosos? Bueno, son un montón de delitos que están establecidos en el Código Penal
donde existe por parte de la persona que lo cometió la intención de hacer un daño. Es decir, Pero tenemos que... Bueno, primero quiero preguntarle, Laura, ¿vos cómo te enteraste? Bueno, yo Sos tuitera, vos. Ahora, entré en las redes y encontré en Twitter esta petición. Me intrigó, primero me interesó también. Veía que vos estabas involucrada, a vos Sí. te conocía. Y Sí, entonces, me conocías bueno, de cuando hacía el programa en Radio sí, Rivadavia. y dije, detrás de esta honestidad de persona, y bueno, me voy a involucrar. A Gastón no lo conocía ahí, la verdad que no me defraudó. Y bueno, y sigo en eso y firmé. Me siento muy bien de haber compartido esta petición. Sinceramente pienso que llegó la hora de involucrarnos. El ciudadano tiene que involucrarse, eso para mí es fundamental, y trabajar en conjunto con la gente que nos representa. Recuerdo un proverbio chino, creo que es, que dice, solos podemos ir más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y me parece que en este momento estamos intentando llegar más lejos y somos unos cuantos que estamos en esto, con mucho esfuerzo, mucha paciencia y Gastón mucha perseverancia. Sí, perdió como 5 kilos desde que empezó con esto. No sé cuánto perdió, pero... ¿Y ahora qué va a pasar en el Congreso de la Nación en estos días, el 5 de agosto? Sí, vamos a dar la primicia a todos. El 5 de agosto va a haber un mega evento. Viene Gustavo Segredes de Brasil. Periodista que conoce bien a fondo lo que es Ficha Limpia. Uno de los impulsores también en Argentina de Ficha Limpia, que viene desde agosto del año pasado. Es el que nos conectó con Marlon Reis, ¿no? Uno de los que nos conectó. Claro, bueno, ellos primero tenían fuiste contacto, vos. claro. Y Marlon Reis justamente va a estar desde Brasil a través de una videoconferencia. Este evento se va a hacer en el Congreso, sí, a las 17 horas, el 5 de agosto. El día anterior a que comience el debate en comisión. Así que va a ser un evento ciudadano, va a haber 2 paneles, ¿sí? Donde vamos a tener el lujo de tenerte en el primer panel junto a Carlos March y Marcelo Bermolén, son todas personas de distintas universidades. Y después va a haber un panel de abogados donde va a estar el doctor Fargosi, María Cristina Girotti, que es una docente de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Eduardo Gerón y Alejandro Drukarov, que es un especialista en ética pública. Entonces vamos a estar todos abordando. En el caso de nuestro panel va a ser sobre lo que es periodismo social, ¿sí? La parte de lo que es ciudadanía activa y calidad institucional, y después, bueno, los abogados abordarán el tema más técnico jurídico de lo que es Ficha Limpia. ¿Puede ir cualquiera? ¿Cómo se hace para poder ir? Sí, lo vamos a estar ya anunciando. ¿Cómo es? Hay que hacer una preinscripción, vamos a dar prioridad primero al ingreso al adulto mayor. Sí, yo le quiero contar a la gente que hay que inscribirse, anoten, igual va a aparecer ahí abajo, evento Ficha Limpia, todo junto, @gmail.com, y ahí se pueden anotar. Hay que ingresar al lugar a las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, y hay que entrar por Avenida Rivadavia 1841. Exacto. Y para Es el votar, anexo C. que queremos tener, ¿cuántos tenemos ahora? ¿Cuántas Un firmas? 250.000 de firmas. Muy bien. Anoche a las 3 de la mañana fue la última firma. 250.000 firmas. Sí, sí, es Yo algo- dije, tenemos que tener 300.000 para el 6 de agosto. habías- Bueno, de usted depende que tengamos 300.000. Tiene que entrar a change.org/ficha limpia. Y ahí vota, nada más. Vota si realmente quiere tener gente inmaculada y honorable en el Congreso de la Nación. Quiero contarle a la gente que esta no es la primera vez que hablamos del tema. Hemos presentado firmas en la Facultad de Derecho con una sala llena de gente, y hemos presentado firmas con todos los diputados que quisieron estar. ¿Cuánto hace de esto? El 6 de abril, creo que fue. El 6 de abril. Principios de abril. Y creíamos que no iba a Y eran caminar. 160.000 firmas y ahora estamos ya llegando a las 100.000 firmas más. Pero además creíamos que no íbamos a llegar a que se llegue esto al Parlamento. No, esto sería Hay interesante. que agradecerle a comentarlo. Tonetti. Sí, eso es una buena... Me acaban de confirmar que va a recibir la petición el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli. Tonelli.
a las 17 horas él va a hacer la recepción de todas las firmas que estén recopiladas hasta ese momento y después, bueno, viene el evento que hablamos antes. Ah, Pero el bueno, 5 de agosto va a recibir la firma. sí, va a recibir, me acaban de Señores, confirmar. por favor, firmen, firmen, firmen. Chicos, hay que firmar. Que queremos que realmente la palabra honorable que califica a las cámaras sea así. Ustedes saben que una vez en el programa de Mirta Legrand estaba Luis Landricina, que lo amo, y Luis Landricina preguntó a la mesa, dice, ¿ustedes saben por qué se dice Honorable Congreso de la Nación? Lo recuerdo. Y lo recordás. Yo me emocioné mucho porque no lo sabía, porque quienes eran nombrados diputados y senadores no cobraban la dieta porque era un honor estar en ese lugar. Sí, sí. Ojalá algún día volvamos a eso. Yo sé que es un sueño casi imposible, pero si uno persigue los sueños, todo puede ser. Sí, acá lo que me gustaría, como siempre digo, estos tipos de logros se generan por el trabajo en conjunto, como mencionó Laura, de miles de argentinos que dedican muchísimo tiempo, un fin de semana, cuando a veces uno piensa cuando los políticos están descansando, miles de ciudadanos están trabajando, ¿sí?, en las redes, difundiendo a través de todas las redes sociales. Y todos los días, no existe feriado, no existe un domingo, así como mencionó Laura, a las 3 de la mañana ella ayer estaba esperando lograr que se lograran las 250.000 firmas, y uno se levanta a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, y hay argentinos que están difundiendo al mediodía. Eso quiero recalcarlo porque este logro fue pero únicamente gracias lo que me importa es que no hay banderías políticas. Exacto. Acá han firmado del PRO, han firmado del kirchnerismo, del peronismo, del socialismo. Tenemos delincuentes en todos los partidos políticos, tenemos oportunistas, tenemos arribistas, hemos tenido un violador de menores. 22 años de condena, ¿sí? Que se ha presentado en una lista para intendente, si no me equivoco. Sí, y de hecho también hubo hay un candidato a diputado nacional que fue uno de los que estuvo en esa manifestación muy violenta que hubo en el 2017, claro. Que se tiraron Y piedras esto contra es el Congreso de la importante, hay Nación. un delito, ¿sí?, que es contra el orden institucional, ¿sí?, y el orden democrático, que está en ese Código Penal. Bueno, esa persona desde la cárcel se está postulando para un cargo en la honorable Cámara de Diputados. Uno entiende que debería primero resolver el tema y después poder, para cualquier caso, sea del partido político, como bien y más adelante habría también que decir que ninguno puede ser funcionario público si no tiene un currículum en lugar de un prontuario, porque también tenemos funcionarios públicos hasta con multas no pagadas. Sí, sí. ¿Cómo puede alguien ser ejemplo y estar en la función pública cuando no paga las expensas del lugar donde vive, no paga las multas que genera, no pasa pensión alimenticia o tiene denuncias por violencia familiar? Es que, Fanny, ¿sabés lo que pasa? Cualquiera de nosotros, si nos queremos presentar un cargo en la administración pública, hay una ley, ¿sí?, que es la Ley Marco de Regulación, que dice que si vos tenés algún tipo de condena o estás en un proceso pendiente, ¿sí?, que pueda dar lugar a una condena, o inclusive si tenés problemas así como mencionabas con el fisco, y un montón de condiciones con procesamiento, ya el ciudadano común no puede acceder, ejemplo, a trabajar en un ministerio o en un organismo. Esto no aplica para los políticos. Los políticos pueden acceder sin ningún tipo de restricción o condición y además obtener los fueros que le da acceder a la Cámara. Pero para el ciudadano común, como cualquiera de nosotros, antes de presentarse o en una empresa o en un organismo público, tiene que presentar un certificado de antecedentes penales. Y hay ya una ley, ¿sí?, donde ni siquiera hay que esperar la condena, simplemente aún con un procesamiento, es decir, estar en una causa, ya no ingresa. Es decir, son los dos mundos, el del ciudadano y el del político. Yo pregunto, hay una oficina anticorrupción con una persona a cargo que cobra un sueldo. ¿La oficina anticorrupción realmente investiga absolutamente a todas las personas o no? Sí, es complejo, digamos, explicar todas las funciones, las misiones y funciones. Desde lo ideal... Porque tengo la idea de que cada vez que hubo o la Procuraduría Nacional de la Nación, pero siempre que hubo un funcionario que era afín al gobierno de turno,
nunca se investigaba a las personas que pertenecían a ese gobierno. Siempre se investiga cuando el gobierno se va, no durante el gobierno. Los mismos los jueces, ¿no? Lo que se llama defección estratégica, que ha mencionado en algún momento la diputada Carrizo. Pero, ¿Qué ibas a decir, No, Laurita? yo creo que respecto de lo que vos decías, es una red muy intrincada de corrupción. Pero hay que empezar. Hay que empezar. Vos fíjate, cuando éramos chicos y nos daban piolines para el barrilete, generalmente eran los piolines que mamá tenía en casa, y te pasabas horas desenredándolos y al final lo lograbas. ¿Por qué? Porque querías ir a correr con el barrilete y que el barrilete pudiera volar. Bueno, yo quiero tener un país donde no me dé vergüenza algunos funcionarios. Entonces, para eso tengo que de a poquito ir desenredando. Y me parece que empezar con el primer nudo es esto, saber a quién votamos. Claro. Segundo paso, listas sábanas. Justo iba a decir una de las iniciativas de Gustavo Segré, y que próximamente va a lanzar otra iniciativa, Gustavo, que es con el tema de los fueros parlamentarios. Pero bueno, Gustavo justamente está encabezando, comenzando también para lista sábana, que ¿qué es esto? Que el ciudadano pueda elegir el orden de preferencia de sus candidatos. Porque si no, ¿qué pasa? Te presentan una lista cerrada donde uno conoce a los primeros los primeros políticos que aparecen en esa lista, y en el medio van un montón de personas, ejemplo, con causas judiciales o personas conocidas, ¿sí? Ahora con esto de la ley de paridad, que tienen que haber hombres gente y mujeres, de la familia. han aparecido muchos casos de la novia de la hermana de O sí, sea, bueno, estarías votando a gente que no querés votar en algunos casos, y otros casos gente que desconoces. claro. Y yo no quiero votar así. El otro día, no sé quién, creo que Julio Bárbaro, en este mismo programa, estábamos hablando de Perón. Y entonces me contó que cuando le llevaron la idea de que la fórmula fuera Perón-Perón con Isabel, él dijo, el nepotismo se está erradicando hasta en la China. ¿Cómo nosotros vamos a seguir haciendo nepotismo? Y acá el nepotismo sigue existiendo. Ya no hablemos del Palacio de Justicia, pero ¿cuántos jueces tenés que son hijos y nietos de jueces? No tengo nada contra eso, pero el nepotismo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los asesores. Otra cosa, debería haber un número, 5 asesores sobran. Y si necesitas otra asesoría, pagala de tu bolsillo. Si la dieta de un diputado es lo suficientemente amplia como para pagar un asesoramiento. No sé si Pino Solanas o quién tiene 21 asesores. Sí, no recuerdo la cifra. Me encantaría que algún periodista investigara cuántos asesores tiene cada diputado y cada senador. Y a mí me gustaría saber, si son 20 asesores, qué tema le toca a cada uno, porque no puedo entender cómo una persona que supuestamente tiene que saber cuál es su trabajo, necesita 20 personas que lo asesoren. Y si realmente van todos los días a trabajar, como vos y como yo. Porque para cobrar un sueldo tenés que trabajar. Y acá hay un montón de gente que no trabaja y pone el dedo. Ha sido un placer tenerlos acá. Yo sé que no fue fácil venir hasta acá, pero por lo menos gracias a Martín Cabrales, de alguna forma les puedo agradecer. Pasarle a Laurita. Gracias, Fanny. ¿Tenía por acá otra? Sí. Las tengo escondidas para que no las vean, para que nadie piense que vienen por el café Cabrales. Y Muchísimas gracias. Les digo a ustedes lo mismo que le digo a la gente. Votemos con el corazón, pero también con la razón. Y hagámonos cargo de lo que votamos para poder decirle el día de mañana, vos prometiste esto y no cumpliste. No importa el partido al que pertenezca, todos tienen la obligación de no mentir. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. No sé si hay programa por las elecciones, ya lo vamos a averiguar. Chao. Sin miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir, sin miedo por tratar.